Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos aquí a la Universidad Politécnica de Valencia, es vuestra casa. Yo voy a hablaros de las herramientas de selección de fondos para inversores con prioridad de impacto. Soy profesora del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de aquí de la Universidad Politécnica y bueno, cuando recibimos la invitación para organizar aquí estas jornadas, pues vimos que trabajos que habíamos estado haciendo hace unos años en el ámbito de la parte nuestra como investigadores, pues se adaptaban a lo que se iba a tratar en esta sesión. Esa fue la idea de proponer esta presentación y bueno, deciros que vamos a intentar desde la parte académica no aburriros mucho y que cualquier cosa que no entendáis, pues luego me la preguntáis, ¿vale? Sobre todo insistir en que es una presentación más académica que práctica, pero que esperamos conectar con vosotros de alguna manera. Pues bueno, para hablaros de lo que os quiero contar, de estas herramientas, hemos estructurado la presentación en estos puntos. Primero presentarnos, yo sola no trabajo en esto, somos un equipo y tenemos diversas líneas de investigación, algunas alineadas con esto, otras en otros campos. Luego contaros pues un poco la preocupación, cuál es el reto que tenemos, que es pasar de 2 a 3 objetivos y ver cómo podemos integrarlo, luego explicaros un poco en qué consiste la metodología que estamos aplicando y que os vamos a presentar también luego a un caso de fondos de impacto y por último unas pequeñas conclusiones. Esa sería un poco la estructura de la presentación. Pues bueno, en cuanto al equipo de investigación, deciros que somos un equipo multidisciplinar que estamos trabajando desde hace unos años en la integración de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno, en definitiva la integración de la sostenibilidad en las decisiones de inversión. Por una parte, dentro del Departamento de Economía estaría el grupo de multicriterio aplicado a la economía de las finanzas, donde pues está también mi compañero David, también mi compañero Paco, Javier, María Luisa, Fernando, es decir, somos un grupo del Departamento de Economía y luego pues vimos, y sobre todo desde el año 2018, que compartíamos, teníamos bastante en común con otro grupo que es el Grupo de Control Predictivo y Optimización Heurística del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática. Es un grupo, como os he dicho, que son la mayoría ingenieros y que aplican modelos de optimización más al campo pues, de la ingeniería, de la automatización, pero estos modelos se podían aplicar también a la toma de decisiones financieras. Desde hace un tiempo pues, estamos integrando las herramientas de los dos grupos con un objetivo. ¿Y en qué trabajamos? Pues bueno, básicamente tenemos dos líneas. Una línea sería el mejorar y avanzar en métricas de sostenibilidad a través de indicadores compuestos, sobre todo en la parte metodológica. Intentamos pues, superar problemas de ponderación o de compensabilidad que aparecen en muchos indicadores, proponiendo pues, diferentes métodos y que suponen una mejora a la información que proporcionan esas métricas. Esa sería una de las líneas de trabajo. Y la otra sería como ya veis, y es el objeto de la presentación, integración de criterios sostenibles en decisiones de inversión. ¿Cuál es el objetivo que tenemos? Pues bueno, desarrollar nuevos métodos, sobre todo de optimización multiobjetivo, tanto con métodos exactos como con algoritmos evolutivos, que luego os contaré un poco en qué consisten, que supongan mejoras respecto a los métodos existentes y que sobre todo ayuden a la toma de decisiones. Luego os explicaré que bueno, pues pasar a mejorar los modelos en 2 dimensiones pues no siempre es fácil y pues se están desarrollando en varios campos nuevas herramientas que pues son de utilidad. Este apartado, ¿no? Lo que queremos ver es cómo pasar a más de 2 objetivos o a incluir objetivos que no sean solo financieros. Aquí, pues, como han explicado anteriormente, en el campo de la inversión de impacto es muy importante también que si buscamos objetivos medioambientales, objetivos sociales, pero no tenemos que perder de vista lo que es la rentabilidad. Y eso supone uno de los retos más importantes que tendríamos a nivel metodológico, que es el paso de 2 a 3 dimensiones. Tomar decisiones en 2 dimensiones, pues la mayoría estamos acostumbrados. Todos en el cole hemos trabajado con ecuaciones X más Y, es decir, las 2 dimensiones son facilitas de interpretar y de ver. Cuando pasamos a 3 la cosa ya se complica. Y si queremos pasar incluso de 3 a más, pues ya es bastante más complejo, ¿no? Entonces, bueno, en eso es en lo que nos estamos un poco preocupando.
Entonces, en el caso de la inversión de impacto, esta problemática de pasar de 2 a 3 dimensiones pues es bastante importante. Y como hemos visto anteriormente, la problemática de medir el impacto para nosotros es esencial. De hecho, la falta de que exista un estándar de medición, pues para nosotros también supone un reto cuando intentamos aplicar los fondos de impacto. De hecho, lo que utilizamos todavía son métricas ASG, porque a falta de una estandarización, pues lo que hemos probado en nuestros modelos sería con métricas ASG. Que eso no quiere decir que en un futuro, igual que hemos incorporado una métrica ASG, incorporemos una métrica de impacto, incorporemos los ODS, es decir, lo que metodológicamente nosotros abrimos la puerta a que cualquier otro objetivo adicional al financiero se pueda incluir. Y eso es un poco lo que os quería, lo que os vamos a contar. Cuando hablamos de introducir y de pasar a más allá de los objetivos financieros, pues tenemos que tener en cuenta cuál es el perfil inversor. Y esto supone una evolución en las diferentes etapas a la hora de diseñar un modelo, ¿no? Nos encontramos primero una etapa que es el decidir qué criterios vamos a considerar, qué objetivos vamos a tener, una etapa que es la de optimización y una etapa que es la de obtener una frontera eficiente y a partir de ahí tomar las decisiones. Pues bueno, cuando partimos de un inversor que es no sostenible, pues está claro que lo que hay es una prioridad financiera y partimos de los objetivos clásicos de rentabilidad y riesgo a través del modelo de media varianza. Estamos en 2 dimensiones, ¿vale? Como veis, estaríamos en lo tradicional, en lo que se ha hecho siempre. En una etapa posterior, y sobre todo desde que el sector financiero ha empezado a incluir la sostenibilidad como uno de los criterios importantes a la hora de tomar decisiones o de ofrecer productos. Es decir, a medida que queremos incorporar estos criterios, pues nos encontramos en una primera etapa, como hemos visto antes, de sostenibilidad que podríamos llamar, en el ámbito académico la llamamos débil, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ha predominado tradicionalmente es coger un universo de activos, establecer esa exclusión, ese filtrado, ese screening que tenéis ahí, ver cuáles se quedan, cuáles son los que cumplen los criterios, pues, por ejemplo, pues que no contamine, que no haga determinadas emisiones, que no utilice trabajo infantil, lo que queramos. Reducimos el universo de activos a los que creemos que cumplen esos criterios y a partir de ahí, en cuanto a modelos, nos movemos en las 2 dimensiones también, media y varianza. Pero el resultado que obtenemos sí que es algo sostenible porque ya partimos de un conjunto de activos que en sí son sostenibles, pero es un sostenible que nosotros decimos flojito. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, bueno, sí, estamos cumpliendo, pero no estamos buscando la sostenibilidad o un determinado nivel. En este sentido, pues cuando ya estamos incluso hablando en este contexto de la inversión de impacto, ya nos moveríamos al campo de la sostenibilidad fuerte, donde nosotros podemos optar por criterios también con prioridad de impacto o criterios financieros. No quiere decir que siempre queramos poner los de prioridad de impacto delante, es una opción, pero esa opción existe. Esto que supone en la etapa de optimización supondría pasar a 3 objetivos. Y aquí os he puesto ESG porque es lo que hemos hecho hasta ahora. No os voy a mentir a deciros que hemos incorporado métricas de impacto. Todavía no lo hemos hecho. Realmente lo que nosotros hemos trabajado es con los datos que tenemos, que eso es lo importante, el acceso a los datos y a la información. Tenemos datos tanto históricos de ratings ESG como luego veremos de medir el riesgo de sostenibilidad. Con esos datos lo que hemos formulado son modelos de 3 objetivos, ¿vale? Y eso implica obtener una frontera eficiente, que ahora luego comentaré un poco lo que es, de 3 dimensiones. Y aquí la problemática es mucho más compleja. Deciros que no solo queremos trabajar en herramientas de optimización, sino también para nosotros es muy importante la visualización de los datos. ¿Por qué? Pues porque para que se entienda y para que el que tiene que tomar decisiones pueda entender el resultado de estos modelos, el visualizar los datos es muy importante. Tú quieres ver una solución y eso qué implicaciones tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues también trabajamos en estas. Como hemos visto dentro de la inversión de impacto, pues podemos optar por esa prioridad financiera o por la prioridad de impacto. Normalmente cuando hemos visto la prioridad financiera o la integración de la sostenibilidad hasta ahora, muchas veces lo que se hace es que esa sostenibilidad es una restricción, ¿vale? Pero cuando hablamos de prioridad de impacto, lo que queremos es que no sea una restricción, es un objetivo. Nuestro objetivo es conseguir un impacto medible. Es decir, cambia mucho el que queramos
limitar, tener un conjunto de objetivos y a partir de ahí quedarnos solo con una parte, a que busquemos incorporar el impacto de la sostenibilidad como objetivo. Pues bueno, ¿cómo se ha hecho esto desde el punto de vista académico? Ya os digo que, bueno, pues yo me muevo en el mundo académico y es un poco lo que estudiamos. Los estudios que se han desarrollado para integrar la sostenibilidad, pues se han desarrollado sobre todo a partir de los años 2000. Y estos estudios están en dos áreas fundamentales. Por una parte, el área económico-financiera y por otra parte tenemos el área de la investigación operativa, que es en la que estamos trabajando más nosotros, que es la búsqueda de modelos de optimización. En el área económico-financiera, la mayoría de los estudios se han movido sobre todo para ver el performance, que es lo que nosotros decimos, hacer un seguimiento. ¿Son los fondos sostenibles? ¿Son los fondos de impacto más rentables? No. Ese seguimiento de cómo han evolucionado a lo largo del tiempo estaría dentro del análisis del performance. Nosotros trabajamos más en la parte del desarrollo de modelos que permitan esa integración. Pues bueno, cuando buscamos desarrollar esos modelos, lo que se ha hecho normalmente es buscar ampliar el modelo tradicional de dos objetivos de riesgo y rentabilidad, que es el modelo de Markovits. Y se ha hecho en varios campos, no solo integrando la sostenibilidad. Lo tradicional era buscar otras medidas de riesgo, incluir restricciones de cardinalidad, costes de transacción. Es decir, el modelo de Markovits casi desde sus inicios se ha intentado ampliar y adaptar, ¿vale? Yo lo que os cuento hoy es cómo nosotros lo que buscamos es no buscar cómo cambiar riesgos o cómo incluir otras medidas, otras formas, sino cómo integrar la sostenibilidad, es lo que nos interesa. Entonces, tradicionalmente, esto se hace de dos formas. Bien utilizando métodos exactos, ¿vale? Modelos matemáticos exactos, que el problema que tienen cuando nos hemos enfrentado a ellos es que cuando queremos integrar un tercer objetivo, por ejemplo, que no es lineal, o queremos incluir determinados tipos de restricciones desde el punto de vista matemático, son muy complejos de implementar, ¿vale? Es decir, la complejidad que tienen los modelos exactos muchas veces nos limitan a la hora de adaptarlos a los problemas de la realidad. Y en los últimos años, de la mano de este equipo del grupo de control predictivo y optimización, hemos visto cómo las metodologías heurísticas que desarrollan algoritmos permiten trabajar con 3, con 4, con un número ilimitado de objetivos, cualquier tipo de restricciones y no hay ningún problema, es decir, como dice un compañero mío, se lo traga todo. Es decir, puedes poner cualquier tipo de restricción, no hay ninguna limitación en cuanto al tipo de objetivo o al tipo de restricción que quieras incorporar. ¿Qué diferencia tienen estos métodos? Pues que las soluciones que ofrecen no son exactas, son aproximadas y esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando nosotros obtenemos una solución, siempre decimos, es una solución aproximada, no es la exacta. Pero hemos comprobado y hemos trabajado con el equipo de profesores que más ha avanzado en modelos exactos con 3 objetivos, que nuestros modelos aproximan ahora ya sería la superficie eficiente, no es una frontera porque estamos en 3 dimensiones, de una forma muy similar a lo que lo hacen los modelos exactos. Es decir, funcionan muy bien y además pues, son muy flexibles y esto es una ventaja que tiene. Bueno, os voy a hacer un poquito de historia para ver un poco cómo hemos llegado hasta aquí. Voy a intentar ser breve. Deciros que el hecho de incorporar la sostenibilidad como tercer objetivo, es decir, que sea un objetivo en sí, es muy reciente. Solo tiene 10 años de historia. El primer trabajo es este que aparece aquí, del profesor Hiskerberg, Stoyer, Ewi-Meriki, y nosotros les invitamos a que vinieran a nuestra universidad a explicarnos esto cómo lo hacían y a explicarles lo que nosotros hacíamos, ¿no? Entonces, con Stoyer pues tenemos una relación de bastantes años de colaboración y ellos tienen su propia metodología, han hecho un solver que, bueno, pues básicamente solo conocen ellos, os lo tengo que decir así, y que cuando le decimos que lo utilicemos los demás, pues es muy complicado, porque como ellos lo saben adaptar y programar. Y bueno, son los primeros que en el año 2013 crearon una frontera o una superficie en 3 dimensiones con métodos exactos, ¿vale? Y bueno, una de las conclusiones de este trabajo es que ya en el año 2013 ellos veían que el sector financiero tenía margen para incorporar sostenibilidad en sus carteras sin tener que perder mucha rentabilidad. Y esto es muy importante porque si nos quedábamos en esa sostenibilidad débil,
lo que se cree es que la inversión sostenible es menos rentable, porque si tú disminuyes el conjunto de activos, te quedas con menos activos, pues lo normal es que la rentabilidad también sea menor. Y esa es la tendencia que existía, ¿no? Entonces, el hecho de poder trabajar con 3 objetivos sin tener que reducir el universo de activos en el que tú te mueves, pues supone una mejora. Y esto fue muy importante en esta época. Bueno, yo he venido aquí también, parece que venga a vender mi libro. Este libro de aquí es un libro que en el año 2015 hicimos en colaboración con profesores de la Universidad de Oviedo y también de Málaga, porque vimos que ya había una tendencia a incorporar la sostenibilidad en decisiones de inversión, y entonces hicimos una recopilación de los métodos que hasta ese momento, en 2015, se habían aplicado a este problema. Bueno, deciros que aquí, en todos los que hasta 2015 existían, en los que recopilamos nosotros, la sostenibilidad era una restricción, no estaba como objetivo, y fundamentalmente los métodos que se trabajaban eran estos, los de programación por metas y programación compromiso. Fue una primera recopilación. Eso quiere decir que en la academia ya interesaba mucho, y Springer es una editorial para nosotros de mucho prestigio. Publicar aquí no es tan fácil, y que hubiera este interés, pues bueno, fue un punto de inflexión para decirnos a nosotros, vamos a ir por este camino porque es un tema que interesa mucho y lo que estamos haciendo parece que tiene interés. Bueno, también en el año 2012 deciros que desde el punto de vista de la otra rama de las metodologías estas heurísticas, encontramos que también hay un interés por aplicarlas al campo de la selección de carteras. Estos algoritmos se aplican en el campo de la computación y se han aplicado a resolver cualquier problema multiobjetivo, pero no en finanzas. Pero sí que en el año 2012 encontramos este trabajo que hacía una recopilación de todos los trabajos que habían aplicado heurísticas en el campo de la selección de carteras. El primer trabajo en el año 93, es que tampoco hace tanto dentro de la ciencia, esto no es nada, ¿no?, que se está aplicando, y este trabajo recopilatorio nos decía que fundamentalmente se trabajaba con 2 objetivos, con 3 básicamente se incorporaban medidas de liquidez o otras medidas de riesgo, pero se empezaba a introducir. Y hasta la fecha no había ningún trabajo que incorporara la sostenibilidad hecho con heurísticas, ¿vale? Bueno, pues aquí este resumen lo voy a pasar así un poco rápido porque veo que me enrollo mucho. En azul he puesto los trabajos que más o menos han trabajado con métodos exactos, en rojo serían los que trabajan con heurísticas, y comentaros, la primera vez que la sostenibilidad se integra como restricción es el año 2004. Yo os he nombrado 2013. 2013 es la primera vez que la sostenibilidad entra como objetivo de la mano de estos autores. En medio hay muchos trabajos con métodos exactos. Vemos que de 2004 a 2012, pues sobre todo programación por metas. La programación por metas es aquella que permite establecer también, es una rama de la programación multiobjetivo, pues bueno, que ha tenido bastante expansión. Vemos cómo a partir de 2013, 2014, 2015 el interés por integrar la sostenibilidad también aumenta muchísimo con métodos exactos. Sobre todo aparecen muchos métodos de lo que intentan aplicar, como veis aquí el FASI. El FASI son lógica difusa. Dado que las métricas de sostenibilidad, pues muchas veces existe controversia sobre la transparencia de los datos, la fiabilidad de los datos, pues intentaban aplicar estos tipos de métodos que incorporan incertidumbre, y se desarrollaron muchísimos trabajos entre 2015 y hasta la fecha de hoy. Existen muchos trabajos que incorporan la incertidumbre en los métodos exactos. Y bueno, en 2019 hicimos nosotros la primera aproximación de utilizar un algoritmo de estos evolutivos para integrar la sostenibilidad como tercer objetivo, y desde 2019 pues venimos trabajando en esta línea. Hemos incorporado diferentes métricas de sostenibilidad, ahora os contaré un poco cómo lo hemos hecho, y recientemente en el año 2023 el mismo autor que en 2013 publicó lo de los 3 objetivos ha vuelto otra vez con otro método exacto mejorado, es decir, sigue habiendo una preocupación tanto por la parte de métodos exactos como por la nuestra de integrarla como objetivo, que creo que es hacia donde tenemos que ir. Y bueno, ahora os voy a contar un poco en qué consiste lo que hacemos nosotros, ¿vale? Espero que no os asustéis mucho, pero bueno. Nosotros trabajamos con algoritmos evolutivos. Los algoritmos evolutivos son métodos de optimización y búsqueda de soluciones que se basan o están inspirados en la evolución biológica. Utilizamos operadores genéticos, pues de mutación, de cruce, de selección, es decir,
Nosotros hablamos de una población, la población serían las soluciones y esas soluciones lo que hacemos es combinarlas de forma que al final buscamos aquellas soluciones que resuelven nuestro problema y que son las que sobreviven. Parece que estemos dando una clase de biología, pero bueno, es como funcionan, la base que tienen estos métodos que se desarrollan en el ámbito de la computación y que se aplican, ya os digo, no solo a esto, sino a cualquier problema, ¿vale? Bueno, pues en nuestro caso, los utilizamos para obtener el frente de Pareto en el problema de 3 objetivos como el que tenéis aquí. Por una parte, buscamos maximizar la rentabilidad, por otra parte, buscamos minimizar el riesgo y el tercer objetivo es minimizar el riesgo de sostenibilidad, porque los datos que hemos utilizado para incluir el riesgo, algunas veces ha sido el score SG, por lo tanto, el tercer objetivo era maximizar, pero si incluimos riesgo de sostenibilidad, el riesgo hay que minimizarlo. Entonces estaríamos hablando de un objetivo a maximizar y 2 a minimizar. Podemos poner esta restricción que es la básica o restricciones más complejas, las que queramos. Con métodos exactos aquí podríamos funcionar, si añadiéramos más complicación ya nos costaría mucho. La ventaja que tiene el modelo que utilizamos nosotros es que podemos esta primera formulación del problema adaptarla a lo que queramos. Cardinalidad, discretización, costes de transacción, liquidez, otros objetivos que queramos. ¿Qué característica o cómo funciona nuestra propuesta? Un poco de forma así por encima. Nosotros utilizamos un algoritmo que se llama un algoritmo genético evolutivo que lo denominamos EVMOA. Este algoritmo fue propuesto en el año 2006 por un investigador del grupo de optimización heurística y control predictivo y que se basa en el concepto de Epsilon Dominance. Para no complicar mucho, lo que hacemos es que el espacio de soluciones lo dividimos en cajitas, ¿vale? De forma que cuando el algoritmo busca soluciones, solo almacena una solución en cada caja. De esta forma, lo que conseguimos es que las soluciones estén uniformemente distribuidas, es decir, estamos generando soluciones a lo largo de toda la frontera eficiente. Os he dicho antes que buscábamos obtener la frontera eficiente, bueno, la frontera de Pareto. Un poco para deciros, cuando hablamos en términos de multiobjetivo, no hay una única solución. Tenemos una solución que lo que hace es, por ejemplo, maximiza la rentabilidad para un determinado nivel de riesgo. Las soluciones que están en el frente de Pareto son las óptimas y las que quedan, las que no están aquí, son soluciones dominadas. Significa que estas soluciones, las soluciones que hay en el frente de Pareto, no es posible mejorarlas sin empeorar otras. Es decir, necesitamos buscar ese frente de Pareto. No vamos a obtener una única solución. Es decir, si buscamos un retorno muy alto, vamos a tener menos, vamos a tener en este caso más riesgo y así. Es decir, nos vamos a mover a lo largo de un conjunto de soluciones. Pues bueno, para buscar estas soluciones, si lo hacemos sin este algoritmo, pues las soluciones podrían estar todas acumuladas en una parte o todas a otra. Lo que hacemos aquí es intentar que estén distribuidas eficientemente, ¿no? Bueno, pues cuando lo hemos aplicado a conjunto de datos de fondos sostenibles, con los 3 objetivos que hemos visto, lo que obtenemos, ya veis aquí que no es un frente de Pareto en 2 dimensiones, estamos moviéndonos en 3 dimensiones. Tenemos por una parte el riesgo SG y la rentabilidad. Como veis, el verde nos está indicando el conjunto de soluciones que más se aproximan a la solución óptima y tenemos por otra parte también representado la solución ideal, que sería el máximo o la mejor, la optimización de los 3 objetivos. Podemos también, como os he dicho también, con las herramientas de visualización que hacemos, mover esta superficie en 3 dimensiones para representar las proyecciones en 2. De hecho, lo que vemos aquí cuando movemos el frente a las 2 dimensiones de retorno y riesgo sería lo que estaríamos trabajando tradicionalmente con el frente de Pareto de 2 dimensiones, ¿vale? Como veis, hemos marcado los 2 objetivos y este sería la representación. Podemos también ver cuál sería la relación que existe entre la rentabilidad y el riesgo de sostenibilidad, ¿vale? Entonces, esta sería la forma que tendría, en este caso,
el frente, la proyección en 2 dimensiones. Siempre que tenemos el color verde, como veis, son los que se aproximan más al óptimo. Y por último, así, volvemos a la de 3 y aquí lo que estamos teniendo es, si representamos gráficamente el riesgo financiero con el riesgo de sostenibilidad, pues tendríamos esta frontera de aquí. Bueno, pues lo que queremos también deciros es que no solo se trata de buscar soluciones, sino también de ver qué relación de intercambio hay, porque cuando queremos introducir el perfil de los inversores, un perfil que tenga prioridad de impacto va a buscar a lo mejor minimizar el riesgo de sostenibilidad y querrá moverse a lo largo de esta curva, a lo largo de hacia buscar más sostenibilidad. Es decir, cuando nosotros buscamos una optimización, damos un conjunto de soluciones. Luego es, dependiendo del perfil inversor, el que busquemos situarnos en una parte o en otra, ¿no? Pues bueno, esta sería la representación conjunta de las 3 dimensiones. De hecho, en uno de los trabajos lo que teníamos también es otra herramienta de visualización donde lo que hacemos es sincronizar el gráfico de 3 dimensiones con las proyecciones en 2, de manera que cuando nos movemos en el gráfico de 3 veíamos cómo se representaba aquí. Voy a deciros que lo hemos aplicado a un conjunto de fondos de impacto también, de 10 fondos de inversión de impacto clasificados según el reglamento de divulgación de finanzas sostenibles. De estos 10 fondos, pues trabajamos con los retornos de 2 años, aplicamos este algoritmo, lo codificamos en MATLAB y, bueno, comentaros un poco los resultados que hemos obtenido para que veáis que hemos trabajado en esta aplicación. En cuanto al conjunto de fondos de impacto, obteníamos esta frontera en 3 dimensiones. Como veis, tenemos representado el óptimo en la zona verde, el ideal sería este que tenéis aquí y lo que representa al fin y al cabo el óptimo es el que tiene menos distancia a este ideal. Y aquí nos planteamos en este trabajo qué pasaría si un inversor que sí que es sostenible quiere buscar incrementar su rentabilidad. Entonces representamos un incremento de la rentabilidad y la línea roja que tenéis aquí estaría marcando qué supondría para él, dónde se situaría, en qué parte de la frontera se tendría que situar, ¿no? Entonces, claro, aquí pues cuesta mucho ver esto qué implicaciones tiene, pero si pasábamos al ámbito de las proyecciones podríamos ver cómo este nivel de incremento de la rentabilidad va a suponer siempre pues, un aumento del riesgo financiero también. Cuando analizamos el riesgo de sostenibilidad también implica aumentar el riesgo de sostenibilidad y lo que es importante aquí es definir, como veis aquí en la tercera proyección, qué nivel de riesgo financiero o riesgo de sostenibilidad, en qué niveles de trade-off se dice queremos movernos. Ya sé que esto pues, puede resultar así complicado y tengo poco tiempo, pero simplemente para que tengáis una idea por encima de lo que tenéis, en lo que nosotros hemos estado trabajando y cómo esto permite, yo creo que la ventaja que tenemos y en lo que queremos trabajar es no solo en que incorporemos un tercer objetivo, sino que podemos incorporar incluso más objetivos y podríamos pasar a proyecciones en cualquier ámbito para analizar la repercusión que tendría ese objetivo sobre variables financieras o sobre cualquier tipo de variable. Aquí, bueno, pues hicimos también para ir al punto concreto qué implicaría respecto al óptimo ese incremento en rentabilidad y lo que obtenemos al final, no perdamos de vista que lo que queremos obtener es una composición de la cartera. Y aquí tendríais cuál sería la composición de la cartera resultante no solo en el óptimo, sino con variaciones en ese óptimo, donde vemos también cuál es el cambio en el riesgo financiero y el riesgo de sostenibilidad. Y bueno, como conclusión, deciros que la inversión de impacto se adapta totalmente a la línea de investigación en la que nosotros trabajamos, porque busca incorporar un tercer objetivo y eso es en lo que nosotros estamos trabajando. Evidentemente, no hemos utilizado métricas de impacto, no hemos sido capaces de encontrar un estándar de métricas de impacto. Esa es la verdad. Si de hoy sacamos que podemos utilizar una métrica y tenemos esa información, nosotros necesitamos datos para poder probar nuestros métodos. Y bueno, el hecho de que el criterio de sostenibilidad se puede incluir como un tercer criterio, pues es una de los retos más importantes que tiene ahora la parte de investigación en herramientas de optimización aplicadas a la selección de carteras.
que con métodos exactos supone una complejidad enorme y que nosotros con métodos de computación evolutiva podemos solucionar y adaptarnos muchísimo más a cualquier necesidad que tenga el sector. Este algoritmo, existen otros muchos, pero en el que nosotros trabajamos, tiene una ventaja, que es que las soluciones están uniformemente distribuidas y, bueno, fundamentalmente la ventaja que tiene es que tiene muchísima flexibilidad para introducir cualquier tipo de formulación del problema. ¿En qué estamos trabajando? Pues mirad, con Stoyer, que es este señor que fue el pionero, pues él nos plantea que lo apliquemos a problemas QQL. ¿Y eso qué significa? Problemas QQL son problemas donde hay dos objetivos cuadráticos y uno lineal. Los métodos exactos no pueden con esto, es muy complicado trabajar y con nuestros métodos el que el objetivo sea cuadrático, lineal, eso le da igual. Entonces, bueno, pues estamos trabajando en eso. También estamos buscando en la fase de decisión, a partir de que tenemos la frontera, cómo incorporar preferencias de los inversores con nuevos métodos como direcciones preferentes o métodos robustos como el Stochastic Multicriteria Acceptability Analysis. Y bueno, pues eso es un poco lo que quería enseñaros hoy. De lecturas, nada, esto sería ya, esto os lo pongo aquí, pero yo no me atrevo a proponeros estas lecturas, pero bueno, estos son los trabajos de referencia que los que nosotros hemos trabajado y me gustaría citar algunos que creo que son los más relevantes. Y nada, muchas gracias por vuestra atención.